Ya, ya. ¿Vieron cuando me toque grabar mi video? No se puede recortar. Sí se puede recortar. Bueno, Buenas noches, mis queridos estudiantes. Bienvenidos. Soy la licenciada Lidia León y esta va a ser su clase de historia. Y voy a ser quien les va a hacer el acompañamiento en todo el aprendizaje. Bien, vamos con una breve reseña histórica de nuestro libertador, Simón Bolívar. Algo netamente breve. Empezaremos por Venezuela, donde él inició su campaña libertadora, lugar de origen de él. Bueno, un país muy rico en recursos naturales. Él nació en Caracas, obviamente en esa época dominado por el yugo español, hijo de criollos. ¿A qué le llamamos criollos? Pues a los nacidos ya en América Latina, a los españoles que nacieron acá en Latinoamérica, entonces ya eran criollos, no, ya no eran, o los españoles que contraían matrimonios acá en Latinoamérica. Entonces, hijos de Juan Vicente Bolívar, Ponte y Andrade, y su madre, María de la Concepción Palacios Blanco, pertenecía a una aristocracia caraqueña, por lo tanto sus nombres completos eran Simón José Antonio de Santísima Trinidad Bolívar Palacios, un nombre muy largo, ¿verdad? ¿Qué pasó con su infancia? ¿Qué fue lo que lo llevó a tener ese ímpetu de rebeldía en Simón? Quedó huérfano a temprana edad, perdiendo primero a su padre, luego a su madre, siendo el último de los 4 hermanos, desde muy pequeño, amamantado por una esclava a la que llamó madre hasta el día de su muerte, la esclava Hipólita. Ella, pues, por órdenes de la madre de Simón Bolívar, se concebió al mismo tiempo que la mamá de ella, para ella darle de amamantar a Bolívar. Es de ahí donde nace ese amor por los esclavos. Él veía a esa esclava como su madre, pues era quien lo alimentaba. Y obviamente esos lazos de amor fueron lo que llevó a él a tener esa protección, a sentir esa necesidad de proteger a la clase más desprotegida, que eran los negros, quienes por su color de piel eran esclavos. Su educación, bueno, él a raíz de que murió sus padres, quedó bajo custodia del hermano de la madre de Simón Bolívar, y él, obviamente, pues era un niño muy inquieto, decidió ponerlo a estudiar, porque definitivamente en casa brincaba, pataleaba y no necesitaba ese tipo de paz él quería en su casa. Lo mandó a estudiar a Simón Bolívar. Simón Bolívar, un niño rebelde, fue a la escuela, bueno, a ver qué encontraba ahí. Su profesor Simón Rodríguez fue quien tuvo la desafiante visión en él, y en esa época se usaba ya el método constructivista. Disculpen, los sonidos son de X. Eh, entonces, el método constructivista, que actualmente en esa época no se veía, es ahora. ¿Qué pasó con Simón Bolívar? Bueno, llegó el tío y le dijo, aquí le dejo a este niño, edúquemelo. Simón Bolívar se quedó atónito al ver al profesor tan imponente, elegante. Dijo, está bien, quédate conmigo. Y sacó unas tablas, unos clavos, y le dijo, toma, tienes que armar un asiento igual a este. Le dio un asiento, le dijo, si tú armas este asiento, entonces tú te vas a merecer un lugar en mi salón de clases. Si no lo armas es porque definitivamente yo no debo ser tu maestro. Así se fue Simón Bolívar con esa encomienda, hacer su asiento para ser digno de escuchar la clase del señor Simón Rodríguez. Lo logró. Fue entonces cuando él tuvo sus pensamientos de que el aprendizaje relacionándose directamente a esta materia necesitaba ser conocedor, y Simón Rodríguez fue quien le iba metiendo las ideas de que la libertad era buena. Bien, de niño empezó su pensamiento de libertad más unificado a la enseñanza de su primer profesor, más el amor que sentía por su nana de raza negra. Su idea se solidificaba, y cuando se convirtió joven llegó a su vida el profesor Andrés Bello, quien con su cátedra lo llenó de amor por la libertad en sus viajes, por conocer otras culturas. Y bien, mientras él conocía otras culturas, Andrés Bello le hizo entender un día a Simón Bolívar que estaba un poco
complicado con la situación que pasaba en el país, la dominación de los españoles, la esclavitud de la raza negra y la explotación. Ellos trabajaban simplemente para el rey de España, todo lo que cosechaban, todo lo que producían, a pesar de que Simón Bolívar fue un niño muy rico y siguió siendo rico porque heredó grandes extensiones y él como el menor y el más culto, porque él se educaba, a pesar de que nunca fue a una escuela más que a la básica, él tuvo tutores privados a quienes él les pagaba por su aprendizaje. Cuando conoció a Andrés Bello, él le dijo que en otras naciones la libertad se veía muy bien, que todo el mundo trabajaba en bienestar de enriquecerse por su bienestar, no para el rey de España. Entonces, cuando empezó él a escuchar sobre los patriotas, los rebeldes, que había un movimiento, pero él estaba alejado, él solamente escuchaba y hablaba con sus maestros y decía, no, esta nación aún no está lista para ser libre, aún no, falta mucho. Y para saber cuándo era el momento de la libertad, era cuando la educación, ¿quién creyera que la educación es la herramienta vital para ser conocedores de qué es lo que necesitamos en nuestra vida? Entonces la gente simplemente a palas, picos, lanzas, fue que se enfrentó contra la tropa israelí, perdón, la tropa española. En sus viajes, con su convicción de libertad, que era buena y necesaria para cambiar la monarquía por la democracia, él libertó a 5 naciones, entre ellas a nuestro Ecuador, que en ese entonces tenía el nombre de Quito. Por su paso conoció y se enamoró de Manuelita Sáenz. ¿Quién era Manuelita Sáenz? ¿Quién era ese personaje ecuatoriano? ¡Qué orgullo! Pues ella era una mujer que en su infancia sufrió muchísimo debido a que ella nació de un matrimonio no deseado. Ella no fue hija del amor, ella fue hija de una traición y por lo tanto en esa época se las consideraba como una persona no libre de andar, no libre de exhibir, y ella era considerada una bastarda y por lo tanto su padre la encerró en un monasterio porque su madre murió al dar a luz. Durante su infancia ella sufrió mucho, barría, cocinaba, cosía, tejía, aprendió muchos quehaceres domésticos, pero ella tenía su espíritu indomable de alguna vez pertenecer al patriota, al revolucionario patriota, a los soldados patriotas. Ella soñaba con ser un soldado patriota. Es más, ella se confeccionó su traje de soldado patriota con solamente la mira de que algún día ser libre de ese monasterio y conocer a Simón Bolívar. Ella creció señalada, juzgada. Entonces un día, como era una niña tan inquieta, se convirtió en una señorita muy, muy, muy hermosa y muy inteligente porque las monjas le enseñaban, pensó, bueno, la única manera de libertarme de este monasterio es casarme. Se casó con un francés. Cuando ella, cuando, cuando ella se casó con ese francés, pues bueno, esa fue su manera de salir del monasterio. Y un día en las visitas que llegó Simón Bolívar, cuando ya estábamos a punto de encontrar la libertad, llegó a Quito y se conocieron y fue así un amor fugaz, de esos que ya no se ven en siglos. Se miraron, se gustaron y se amaron. Y fue Manuelita quien le enseñó, Manuelita Espejo quien le enseñó a Manuelita Sáenz a convertirse en una soldado patriota, a curar enfermos, aprendió idiomas, y así fue como ella se convirtió en un soldado patriota pasivo, hasta que conoció a Simón Bolívar. Se fue a la guerra y ella luchó. Así que ella es conocida como la libertadora del Libertador. Aquí les dejo unas imágenes donde ustedes pueden ver a la bella Manuelita junto a Simón Bolívar y una de las fotografías donde está combatiendo Simón, lo vemos ese porte tan gallardo de Simón Bolívar, aquí donde ya está enfermito, una imagen, usted lo puede observar. Él se enfermó, pues en esa época no se conocía la enfermedad, pero era tesina, que le decían, pero es esa infección a los pulmones que los mandan a leer, no recuerdo. No, no era bronquitis, no, tampoco. Tuberculosis, le dio tuberculosis. Así que, lamentablemente la historia relata sus hechos valerosos, pero Venezuela, que fue su lugar de origen, a la que él amó muchísimo y por quien él empezó esta lucha de la libertad en toda Latinoamérica, empezó
y pensó en una gran Colombia, en una América unida, pero que no se logró, porque ustedes saben, nuestra sociedad es un poco egoísta, siempre está esperando ser líder y no tiene el talento para ser líder, ¿no? Entonces, él murió lejos de Venezuela, le prohibieron la entrada, pero Manuelita Sáenz ahí se mantuvo firme, lo cuidó hasta el último momento, no murió junto a ella porque ella viajaba justo a atenderlo, y lo vemos aquí en su caballo blanco tan bello y precioso. Espero que les haya gustado mi exposición, chicos, mis diapositivas con mucho cariño por ustedes. Muy pequeño, breve resumen dije, así que les quede picado, que quieran ustedes conocer mucho más de nuestro libertador, que por ello es que nosotros somos libres, tenemos una nación libre. ¡Viva la libertad! ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiere preguntar? Ahí hay un chat, usted puede preguntar, yo le contesto. Algo que quiera saber un poquito más. Obvio que le voy a contestar en un poquito para que usted vaya y investigue. Recuerde que nuestro modelo de aprendizaje es el constructivista. Y si Simón Bolívar usó ese modelo, ¿por qué nosotros no debemos de seguir? Es muy bueno. ¿Alguna pregunta? Nada, chicos. ¿Nadie? ¿Magali? ¿Alexandrita? Ya, bueno, Miguelito. estaba hablando usted de que Nadie. estaba enfermo, pero al final, ¿dónde murió? No veo Simón nada. Bolívar, ¿dónde murió? ¿De dónde me sales? Sí, sí se casó, Simón Bolívar se casó, se enamoró de María Teresa, una española, pero él no tuvo hijos porque su gran amor se murió cuando él tenía 19 años, así que vivió su luto. Obviamente tuvo muchas novias, muchas pretendientes, pues por su gallardía de un caballero andante y valentía, pero no tuvo hijos. ¿Dónde murió? Nosotros somos sus hijos, los herederos de la libertad. Nada más, chicas. ¿Cuántos minutos llevo? ¿Qué puedo? ¿Algo más? ¿Sus hijos dónde murió? Ah, él murió viajando hacia Caracas. Justo en el cruce de Caracas, entrando hacia Venezuela, él no logró, pero es más, Simón Bolívar murió tan pobre, perdió toda su fortuna. Les cuento que él donó todo su dinero, todo, su familia siempre lo apoyó, y él cuando murió en casa de una persona que lo admiraba mucho, obviamente, y le dio hospedaje, pero sin Manuelita, sin las personas que lo acompañaron a luchar, solamente con el fiel pintor, quien es que ha retratado las imágenes que les acabo de dejar en la diapositiva final, son pinturas de aquella época. No había fotografía. Entonces Manuela vendría a ser su segunda esposa. Bueno, es todo, chicos, muchas gracias, no veo más mensajes. No hay más mensajes porque no me salen los mensajes. Escríbele, que no me escuchó. Chao, besitos, amen a la historia, que es la que nos identifica. Gracias. ¿Por qué no me salió el chat? Tiene que recortar ahí. Dígale. Entonces Manuela era la segunda esposa. Porque Sí, bueno,